que es candidato a ser clave, dado que el número del departamento pues identifica de manera unívoca a cada departamento. Viene el nombre, la ubicación, el número total de camas por departamento y el número de extensión telefónica. En algunos casos me ha pasado que desde aquí ya quieren colocar lo que se le llamaría en este momento atributos de relación, ¿sí? Pero yo no lo recomiendo ahorita y hay que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque el primer paso para poder hacer este modelo de manera correcta es identificar los conjuntos de datos y cómo se definen a través de sus atributos, ¿sí? Todavía no sabemos, no hemos analizado, no le hemos dedicado tiempo realmente a ver cómo se van a relacionar estas entidades. Ahorita solo es clasificar la información, ver todo lo que me solicitan, todo lo que necesito para dar soporte a este sistema, pero todavía no sé realmente cómo va a quedar al final la relación entre entidades, ¿sale? La debo de considerar, pero hasta el siguiente paso, no ahorita. Entonces, de repente me ha pasado que en este momento me colocan jefe de departamento como atributo de relación y eso no es apropiado porque me están diciendo que aquí hay un jefe y que se tiene que relacionar con otra entidad. Dan por hecho una relación que todavía no sabemos siquiera si va a existir. ¿Vale? Entonces hay que tratar de evitar este tipo de atributos. Departamento se define solo por estos 5 atributos hasta el momento, ¿vale? Luego tenemos la redacción más compleja o de las más complejas que había que analizar y es lo que tiene que ver con los empleados, ¿sale? Primero me dice y vienen los datos muy claros donde me habla del número de empleado, el nombre y apellido, que también hay quienes ya desde aquí lo separan y está bien, no hay problema, el punto es que no es relevante, porque este es un modelo solo conceptual, todavía no estamos viendo propiedades de nada, solo estamos tratando de identificar la información necesaria para atender el sistema. El cómo después lo analicemos es distinto, eso ya es un modelo relacional. Aquí no hay características de atomicidad ni nada, solo hay que identificarlo. Entonces, junto separado no importa, igual dirección. Aquí no tengo que especificar que de la dirección voy a necesitar un número, una calle, una colonia. Solo necesito saber que tiene que estar ahí la dirección, ¿vale? El número de teléfono, la fecha de nacimiento, el sexo, el número de seguro social, que en este caso se abrevia como NIN, categoría, salario actual y escala salarial. Y luego vienen otros datos. Hay quienes colocaron contratos como una entidad. Y aquí quiero apelar a su formación complementaria. Aquí en su currícula, en su matrícula, les dan materias del área de administración, de contabilidad, de estas materias de sociales, ¿sí? De derecho, ¿sí? Para entender lo que es realmente un contrato. Primero, yo para saber qué es un contrato tendría que tener un número de contrato, tendría que tener una fecha de firma del contrato. Y un tipo de contrato, más que esto de si es temporal o fijo, ni siquiera sé si es un contrato individual o es un contrato colectivo. No sé si es ese tipo de cosas. Entonces, como tal, no hay entidades suficientes para definir que aquí llevamos contratos. Además, el contexto del sistema me habla de que me interesan más otras cosas, los pacientes y en particular los internos y su medicación, más que la parte de recursos humanos. Ya si vemos en conjunto el problema, no me habla de esa parte. Entonces, como tal, no hay elementos suficientes para determinar que hay contratos en este sistema, ¿sí? No porque esté la palabra quiere decir que sea una entidad. ¿Vale? Y si los analizamos, horas trabajadas son de cada empleado. El tipo de contrato o la información que aquí me importa es de cada empleado, su tipo de nómina, pero es por otras razones. Es
para planear qué van a hacer, para ver dónde los asigno, para ver con cuánto tiempo se cuenta con esa persona en cada departamento, no como tal para ver su contratación. Si se le renueva, si no se le renueva, cuándo inicia, cuándo termina, ni siquiera eso sabemos del contrato. Entonces, no hay elementos para decir que hay una entidad de contratos. Hay atributos del contrato para este sistema que me interesan, pero no por eso hay contratos. Es como en ustedes. En el sistema escolar yo necesito saber su nombre, a lo mejor su fecha de nacimiento, y datos como su dirección y otras cosas, pero no por eso tengo yo una entidad que diga acta de nacimiento, ¿sí? Porque no están todos los elementos para tener yo un acta de nacimiento como entidad en un sistema escolar. O en mi caso, no hay una entidad que diga cédula profesional, porque no, o sea, sí necesitan saber mi licenciatura, a lo mejor mi nombre, no sé qué más venga ahí, pero no todos los elementos que definen un acta de nacimiento o una cédula profesional, en este caso contratos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas para poder determinar qué entidades son las que voy a colocar en mi sistema. Porque así como está, y además otra cosa que me sirve abajo, lo puse como nota, es como la cardinalidad, el número de información por empleado que yo necesito. En este caso, si yo pensara en contratos, estaría pensando en que cada empleado tiene un contrato y que un contrato corresponde a un solo empleado, uno a uno, porque como no están ni siquiera las fechas, ¿sí? Me está hablando de que solo necesito el último dato, la última información de ese empleado para poder programar sus actividades semanales. Entonces, no es como tal una entidad, ¿vale? Y luego por ahí alguien se aventura a ponerme especialidad cuando en el texto no se menciona por ningún lado. Sí, lo más cercano a eso que tenemos es en el texto esta categoría, pero en ningún lado menciona la especialidad. Entonces también hay que tener cuidado ahí porque no puedo yo inventar información que no me solicitan. Luego, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Sí, todo Sí, bien. profesora. Ok. Eh, bien, en ese mismo párrafo de información o apartado, me habla de dos tipos de información. Por ahí algunos que me llamaron a sala sí me hicieron la pregunta y se los comenté en ese momento. Si nosotros leemos la redacción, me pide toda esta información, ¿no? Pero además, si yo me apoyo, porque eso es importante aquí, de hecho lo veíamos en la parte teórica, que no basta con el documento que a mí me entregan como de requerimiento de base de datos, sino que yo tengo que leer todo lo demás. Tendría yo que leer aquí el objetivo del sistema, el objetivo general, el alcance, y muchas otras cosas, ¿no? Las vistas que está esperando el usuario y demás. Entonces yo aquí me puedo apoyar del formato que está publicado en el caso de estudio. Y en el caso de estudio ya subdivide esta información, vienen los datos personales y vienen todos los datos que corresponden al personal, pero además vienen dos apartados, uno que me habla de cualificaciones y otro que me habla de experiencia laboral. Si yo veo solo así el formato, bueno, pues igual podría pensar que cada persona pues tiene una cualificación y una experiencia laboral, pero no. Hasta abajo viene una nota que dice, introduzca las cualificaciones y referencias laborales adicionales en el reverso. Por lo tanto, me está hablando de que una persona tiene varias cualificaciones y que una misma persona tiene varias experiencias laborales, díganse desde 0 hasta N. ¿Sí? O sea, hay varias. Empezando por ahí, la cardinalidad entre la información es uno a muchos. ¿Sí? Uno a varias, cada empleado tiene varias. Entiéndase por cualificaciones todo el conjunto de capacitaciones o cursos adicionales que tiene cada empleado. Y esto en este caso es importante porque me sirve en este caso para asignar al personal de manera adecuada a ciertos departamentos. Por ejemplo, aquí me está hablando de Moira, que es enfermera,
¿sí? Enfermera, estudió la licenciatura en enfermería en la Universidad de Edimburgo, pero a lo mejor en los cursos adicionales pudo haber tenido algún diplomado en, no sé qué se me ocurre, la verdad no estoy tan pegada a la enfermería, pero a lo mejor algo como de quirúrgica o de instrumentación o de rehabilitación bueno, otras cosas, ¿no? Entonces, todos esos cursos están atrás. No lo veo, pero el formato me dice que están atrás, al reverso. Y además, ya analizando todas los atributos que me hablan de una experiencia laboral, pues se define por sí solo. Es decir, si yo digo nombre de una organización, qué categorías se ostentó y desde cuándo hasta cuándo la ejercieron, me queda claro que es una experiencia. Ya no es necesario que yo sepa de quién es, sino me basta saber que es de una persona. Si yo digo maestría no sé, en seguridad informática, yo hablo de una cualificación acá y que la otorgó, no sé, el Instituto Politécnico Nacional no sé, en el SIC, en el Centro de Investigación que está en Zacatenco, y a lo mejor en el 2005. Yo sé que es una cualificación. ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero por sí sola ya se entiende que es un curso, una capacitación, un grado de estudio. Igual con las experiencias laborales. Entonces, son entidades, ¿sí? ¿Sí se entiende esta parte? Sí, profesora. Sí, profesora, se entiende. Ok. Luego también viene otra parte que en el último párrafo me habla de cómo los jefes hacen ciertas actividades. Y en algunos casos les decía, estas actividades no es que haya una entidad de jefe, otra de supervisor, otra de director, sino me está hablando de esa categoría de los empleados, ¿no? Y ya después tiene que ver con la seguridad de la información, de quién hace qué. Lo que sí es importante y relevante es cuando yo reviso la segunda figura, ¿sí? El segundo, pues sí, la segunda imagen que me habla de la programación, de la asignación del personal dentro de un departamento. Si yo checo la información, todo lo que está en los recuadros, la mayoría es información que yo ya tengo, información que ya se considera, información de los departamentos, información del personal, pero hay en particular dos datos, ¿sí? Que es la fecha de inicio de la semana y el turno que se le asigna a cada empleado. ¿Sí? Y además el formato me está diciendo que esta asignación es semanal. O sea que el jefe en este caso, la jefa de enfermería, cada semana revisa a ver qué personal tengo a mi cargo y qué turnos les voy a dar para esta semana. Entonces, el quién atienda qué depende de esta programación semanal. Y si yo no estoy detectando desde aquí que estos dos datos faltan en algún lado, el sistema no va a soportar todo lo que me están pidiendo. O sea, no está como tal explícito como requerimiento de dato, pero yo debo de ser capaz de revisar estas imágenes, de darme cuenta que esta semana, esta fecha de semana que inicia y el turno que se le asigna a cada empleado no está en ningún lado. Tiene que haber preparado algo donde haya una asignación semanal. Obviamente se tiene que relacionar con los empleados para saber en qué semana, qué turno se le asignó, pero esos son atributos de relación. Algo ahí, por ejemplo, podría llamarse así. La entidad podría llamarse asignación semanal o asignación de personal por departamento o asignación por departamento, no lo sé. Asignación de personal por departamento, no lo sé. Algo así debe de tener, pero yo sé que este formato, esta información es una entidad que se tiene que relacionar con departamentos y con el personal para yo poder hacer esta asignación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesora.
Sí, profesora. Bien, Sí, esta profesora. parte casi a todos se les fue. Como que se fueron solo por la redacción y no revisaron el formato. A la mayoría se les pasó. Entonces, bueno, para que vayan tomando nota del por qué, ¿vale? Luego viene la redacción donde me habla de los pacientes ya como tal. O sea, tengo mi hospital, el hospital tiene departamentos, estos departamentos tienen personal, el personal se asigna o se planea para cada semana su trabajo y luego vienen los pacientes. Y me habla de que el paciente en cuanto llega se le asigna un número de identificación y se pide su información personal, ¿no? Su nombre, su fecha de nacimiento, su estado civil, su número de teléfono, el sexo, fecha de registro, etcétera. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema, el párrafo es muy claro y muy preciso y ya. Y luego dice parientes de los pacientes. Y eso tiene que ver, pues, precisamente con que son adultos mayores, ya son personas ancianas que requieren, pues, que alguien se haga cargo de ellos o que esté como responsable. Entonces, yo necesito registrarle un pariente a los pacientes, ¿sí? Y cada pariente, pues, es una entidad distinta, tiene un nombre, tiene la relación con el paciente, su dirección y su teléfono, ¿sí? No necesito más porque solo son los parientes. Luego viene el médico de cabecera, que entiéndase que el médico de cabecera no es parte del hospital, es información que el paciente proporciona sobre quién lo atiende regularmente. Y en muchos casos este médico es quien los asigna o los dirige o les recomienda el hospital, porque es el médico que continuamente los está viendo. Pero ya cuando el paciente requiere un procedimiento que no se puede llevar a cabo en su cita, pues lo manda a una clínica. Y son estos. Y me dice que el médico tiene un nombre completo, un número de ambulatorio, ¿sí? Una dirección y un teléfono. Y desde ahí también me explica que el número de ambulatorio es un registro unívoco que tienen todos los médicos en el Reino Unido. Y bueno, para hacer el similar sería como aquí la cédula profesional, su número de cédula profesional que no se repite por ningún lado. Entonces podría ser un candidato a ser mi clave en médicos de cabecera. Luego, después de que el paciente se registra, se le asigna una cita, ¿sí? Se le asigna una cita y se le dice el número de cita, cuándo y a qué hora se le va a atender y en dónde se le va a atender, ¿sí? Y aquí tenemos dos atributos de relación. Uno que me habla o me sugiere de que tiene que estar registrado o relacionado con el paciente y otro que me dice que tiene que estar relacionado de alguna manera con el empleado para saber pues quién lo atendió, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, sabemos que el nombre no se va a volver a colocar aquí, más bien del pariente, y esto va a ser más, digo, del paciente, perdón, cuando yo lo haga más adelante y yo defina formalmente que este es un número de identificación y que este es su clave, el que yo elija como clave es el que yo voy a colocar de este lado y a través de eso yo voy a poder saber toda su información, su nombre, su fecha de nacimiento, su estado civil, su teléfono y todo lo demás. ¿Sí? Esto, por eso ahorita esto no lo checamos, porque es lo que en las bases de datos me habla de minimizar la redundancia, de que yo primero tengo que analizar qué define cada entidad. En el paso siguiente, que es lo que vamos a hacer terminando esto, analizamos cómo se relacionan unos con otros, ¿sí? Definimos exactamente cuál es la relación directa y después ya decimos cuáles son los atributos de relación. ¿Cómo es que voy a relacionar una con otra? ¿Cómo es que le voy a hacer aquí para que en la cita me aparezca el nombre del paciente, pero ya en mi pantalla o en mi reporte? ¿Y cómo lo voy a hacer aquí para que me aparezcan los datos del empleado, que pueden ser uno o varios?
Pero estos como tal no son parte de la cita. Una cita es como una agenda, siempre que haya así es como una agenda. ¿Qué es lo importante de la agenda? Saber que hay una numeración de actividades, ¿sí? Pero lo más importante es cuándo y a qué hora y dónde vamos a hacer las cosas, ¿sí? El qué, pues el qué son citas, porque es una agenda exclusiva de citas, ¿sí? Luego me habla de que como resultado de esta cita hay un diagnóstico o hay un resultado. Y el médico que atendió cierta cita determina si el paciente se convierte en ambulatorio o va a tener un tratamiento como paciente interno, ¿sí? Si se determina que el tratamiento que requiere el paciente es ambulatorio, pues ya no se hace mayor registro que la fecha y la hora de su cita en el ambulatorio. Pero si vemos en conjunto toda la información del caso de estudio, que por eso se los dejé leerlo completo antes de hacer el primer análisis, se entiende que no es parte del sistema. La clínica ambulatoria está dentro del hospital, pero es otra cosa. No es responsabilidad de lo que estamos trabajando aquí. Esto se centra en los pacientes internos, no en los ambulatorios. Pasada la cita y la valoración, si se manda a ambulatorio, eso ya es responsabilidad del ambulatorio. Nos interesa o se aboca un poquito más en los pacientes internos. Entonces, lo único que yo requiero es determinar este paciente, cuándo y a qué hora lo van a atender en la siguiente, en la clínica, ¿no? En la clínica ambulatoria. También aquí, esto es importante, por eso también les decía que los métodos de investigación son importantes. Cuando yo no entiendo un término, pues tengo que investigar. Entonces, a mí me tiene que quedar claro cuál es la diferencia entre un paciente ambulatorio y un paciente interno. A mí me tiene que quedar claro o tener frescos ejemplos de procedimientos ambulatorios y procedimientos internos. Cuando son procedimientos ambulatorios, se refiere a que son procedimientos que no requieren hospitalización, sino que el día que el paciente ingresa, se le realiza su procedimiento y ese mismo día se puede enviar a su casa. En el caso de los internos, no quiere decir que tienen que hospitalizarse, que se les va a llevar un seguimiento dentro del hospital, en donde nosotros nos vamos a hacer responsables como hospital y terminado ese tiempo, pues ya se le va a dar el alta. Entonces, hay muchísimos procedimientos ambulatorios, ¿sí? Como puede ser desde una lesión mínima, ¿sí? Una fractura, ¿sí? Que le pongan un yeso, si la fractura es mínima de algún dedo o un brazo, pero ya si se requiere como una operación de cadera o algo así, ya es interna. En mi caso, por ejemplo, yo también tuve una operación de vista y fue ambulatoria. Ese mismo día que entré al procedimiento salí. Hay muchísimas, ¿no? Mi mamá también le quitaron la vesícula y su procedimiento fue ambulatorio. Entró en la mañana y en la tarde ya estaba en casa. Esos son ambulatorios. Eh, Luego vienen los pacientes internos y aquí viene algo todavía más interesante por analizar. Tenemos que del paciente interno, pues ya tenemos toda esta información, o sea, no son datos nuevos, ya existen porque son del paciente. Simplemente que se fue relacionando o se fue heredando cierta información hasta que alguien determinó que su procedimiento era interno y se convierte en interno cuando ya le asignan una cama, un departamento, una fecha de ingreso a ese departamento para ese procedimiento. Pero aquí viene un dato interesante, que es el número de cama. El número de cama habría que analizar si es una entidad o es solo un atributo. Porque fíjense que al inicio me habla de que por cada departamento yo necesito saber cuántas camas hay. Y ese es un dato. Yo puedo decir departamento de ortopedia, 15 camas, departamento de geriatría, 10 camas, departamento de plástica reconstructiva, 15 camas. Y ya, es un dato.
Pero aquí me habla de que ya al paciente interno yo le tengo que asignar una cama. ¿Qué pasa si yo lo dejo como dato? Y yo pienso que ese es solo un dato y le pongo así número de cama 15, 20, 30, 40. Si lo trato como un solo dato, yo voy a tener problemas de asignación. No voy a saber realmente o no voy a poder tener un control, un buen control de las camas. No voy a poder tener un buen control de cuáles están ocupadas, cuáles están disponibles, ¿sí? Este número de cama, aunque no lo menciona en el problema, yo tengo que ser capaz de analizar y de entender que las camas pertenecen a un departamento, sí, tienen un número que las distingue, pero además pueden tener un estatus que me hable de si está ocupada, está disponible, ¿sí? Y a lo mejor le podría agregar aquí estas mismas fechas de cuándo se desocupa, ¿sí? O si ya está descontinuada o si la van a reasignar, no sé, pero ya yo tengo que ser capaz de entender el problema y de ver que este número de cama puede ser también una entidad, ¿sí? Puede ser una entidad cuyo atributo es número de cama y el estatus, y que puede tener un atributo de relación con los departamentos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí se entiende? Sí, profesora, todo entendible. Sí, profesora. Bien. Bien, entonces también dentro de estos pacientes internos tenemos información que no tenemos, como es la duración esperada, la fecha de ingreso en la lista de espera, que esta fecha es la fecha en que se le tuvo su cita para que se le revisara y se le diagnosticara. Y entonces esa fecha en que tuvo su cita, pues el que la atendió, pues ingresó a lista de espera para pasar a pacientes internos, porque a lo mejor no había disposición de camas o para el procedimiento que él quería. Bien, ¿qué más? También me habla del departamento, ¿no? Cuál es el departamento que se está solicitando para ese paciente. Y este departamento, pues bueno, va a ser igual un atributo de relación con departamentos, ¿no? Donde yo aquí voy a poder elegir qué departamento es el que requiere el paciente. Y también pues hay que anotar eso, ¿no? Que solo cuando ya se es paciente interno es cuando ya tiene departamento, la cama y estos datos de aquí abajo. ¿Qué más? A un departamento. Ya, eso sí. El ingreso, la fecha esperada de salida y la fecha real en que el paciente va a abandonar o abandonó el procedimiento. Ahora, les decía por ahí, por eso lo pongo aquí como nota, que es importante considerar no solo así tal cual está la redacción, sino hay que pensar un poquito más en cuanto al número de datos y cómo se relacionan con ellos. Por ejemplo, les decía ¿qué les estaba hablando cuando estábamos separando los datos del personal, ¿no? O sea, donde decíamos que una persona que tenemos registrada en personal tiene varias cualificaciones, tiene varias experiencias laborales. Eso es la cardinalidad de los registros, ¿sí? Entre registros. Es algo que me podría ayudar a ver que a lo mejor me falta una entidad, o como les decía en la programación, en el informe de programación, cada persona que trabaja en el hospital va a tener varias programaciones. Cada semana se le va a asignar a un lugar distinto o un turno distinto, perdón. Entonces eso me ayuda a ir distinguiendo desde aquí que algo me falta, que una sola entidad no es suficiente, sino que yo tengo que pensar en otras entidades, ¿vale? Más o menos, ¿vamos bien? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Algo que quieran comentar? ¿Puedo avanzar? Sí, profesora. Sí, profesora. Adelante. Sí, maestra.
Conste. Bien. En la siguiente, ya lo que sigue me habla ya de la medicación de los pacientes, pero estos son pacientes internos, no cualquier paciente. Para yo poder medicar, eh, este paciente tuvo que haber pasado por todo este procedimiento de agendar una cita, que le dieran una revisión y que lo asignaran como paciente interno. Si fue ambulatorio, no es mi responsabilidad y no tengo ningún registro más, pero si es interno, sí. Entonces me habla de la medicación de los pacientes, de cómo se programa esa medicación. Y tenemos varia información que no es nueva, que está en otros lados. Aquí la más clara, pues es el nombre del paciente y el número de paciente. A lo mejor donde no la pudieron notar tan clara es en la parte de los suministros farmacéuticos. Pero les digo, o sea, yo apelo a que antes todos leyeron el problema y tenían el panorama general, no eran nuevos leyendo el problema. Por eso primero lo leemos completo para tener como una visión general y después, ahora sí, vamos otra vez paso a paso, cómo lo identificamos. Entonces, como tal, la medicación de pacientes eh, va a tener relación con los pacientes internos de alguna manera. Aún no sabemos cómo, pero sé que va a tener relación con los pacientes internos y con los suministros farmacéuticos, pero nada más es lo que sé. ¿Qué información no tengo en estas dos tablas de relación? Pues las unidades por día que va a tener ese paciente, la fecha de inicio y la fecha de fin. Todo lo demás ya está contemplado en las otras entidades, ¿sí? Que de alguna forma voy a relacionar con esta. Entonces, la medicación de pacientes son las unidades por día, fecha de inicio y fecha de fin. Y considerando que debe de haber al menos dos relaciones, una con pacientes y otra con suministro farmacéutico. Luego vienen dos, que es el suministros quirúrgicos y no quirúrgicos y los suministros farmacéuticos. En los quirúrgicos y no quirúrgicos, pues me habla de todo lo que se necesita en el hospital para poder llevar a cabo su trabajo, como pueden ser las gasas, algodón, aquí creo que me dice uniformes estériles, ¿sí? Todo lo que no son medicamentos. Y yo necesito todos estos datos para poder llevar ese control de estos suministros quirúrgicos y no quirúrgicos. Y aquí me habla de nivel de petición de repuesto, que es el similar a tener un stock mínimo. Cuando yo llegue a esto, por ejemplo, no sé, 2 paquetes de gasas, cuando ya solo tenga 2, tengo que hacer una petición, un pedido al almacén. ¿Sí? Y también tengo los suministros farmacéuticos, que pues son todas las medicinas que yo utilizo en cada uno de los departamentos. Estos son catálogos, o sea, aquí hay una lista de todo lo que se lleva, todo lo que tenemos en el almacén, porque aquí me habla de que el hospital tiene un pequeño almacén, ¿sí? Un pequeño almacén donde tiene todo esto, suministros quirúrgicos, no quirúrgicos y suministros farmacéuticos. Y que cada departamento, en este caso, pues la jefa de enfermería, realiza estos pedidos, ¿sí? Realiza pedidos al almacén y obviamente pues estos pedidos tienen un número de pedido. En este caso me habla de que yo tengo que encontrar la manera de que aquí aparezca quién lo está pidiendo y de dónde lo está pidiendo, de qué departamento y quién era el jefe en este momento. Y además, pues cuándo se realiza ese pedido, quién lo recibió y quién pues en qué fecha lo está recibiendo este pedido de suministro. Y para el caso que está plasmado aquí del formulario, ¿sí? Está el ejemplo de un pedido de suministros quirúrgicos, ¿sí? Es un pedido de suministros quirúrgicos. Ahora, dentro del formato, ¿sí? Yo necesito ver que son 2 conjuntos de datos. Por un lado está el pedido, ¿sí?
datos que solo aparecen una vez, el número del pedido, la fecha, quién lo recibió y cuándo lo recibió. Y por otro lado, están esta información que es N, ¿sí? Dentro de un pedido yo puedo solicitar 5, 6, 10 medicamentos. Aquí en el ejemplo solo se está solicitando un medicamento, que es la morfina, ¿no? Eh, pero, pero pueden ser varios. En un mismo pedido no voy a hacer uno por cada medicamento. Puedo aprovechar y pedir varios medicamentos, que son estos, los suministros solicitados. Y esto me dice pues que yo tengo que saber, todo esto que está aquí, del nombre, el medicamento, la descripción, la dosis, son elementos del suministro farmacéutico. Entonces yo tengo que relacionarlo con el suministro farmacéutico para sacar esta información. Y lo único que me hace falta es cuánto le voy a pedir al almacén para que me surta. Sí, entonces aquí solo me habla de esto. ¿Vamos bien? Sí, profesora. Así es, profesora. Sí, profesora. Ok. Ahora, aunque el formato es solo de suministros farmacéuticos, en el texto me habla de que también puedo pedir suministros no quirúrgicos y no quirúrgicos. Y ahí sería otra instrumentación. Sería el pedido y en este caso suministros quirúrgicos y no quirúrgicos. No puede ser el mismo porque no son los mismos atributos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y ahorita vemos cómo. Después ya veremos cómo arreglamos esto. Luego, al último ya al final me habla de los proveedores, pero entiéndase y que quede claro que los proveedores están aquí porque tienen un vínculo estrecho con los médicos, las enfermeras o el personal, no porque realicemos compras a proveedor. Eso lo hace el almacén, del cual no tenemos injerencia en este sistema. Este pequeño proyecto, este pequeño caso de estudio, me habla más de los pacientes, de cómo interactúan y demás, y que los pedidos que se hacen son al almacén, no a proveedor. El proveedor solo es como un listado de proveedores que tenemos a la mano, a lo mejor para preguntar sobre la presentación de algún medicamento para que ya después el almacén haga la gestión correspondiente. El cómo le pague, cuándo lo pida y demás, si se lo entrega o no se lo entrega, no es injerencia de este caso de estudio. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Seguros? Sí, Conste. Porque entonces viene la siguiente parte. La siguiente parte es, ya que hice un análisis de entidades y los atributos que interactúan en el problema, yo necesito realizar una matriz de relaciones, ¿sí? Una matriz de relaciones. Déjenles comparto. Ay, mi hijo y su clase de música. Bien, ¿qué hago en una matriz de relaciones? Ya que yo identifiqué las entidades que creo que voy a necesitar en mi sistema, hago una matriz donde coloco en mi primer columna, salvo el primer registro, ¿sí? Cada una de las entidades, no sus atributos, las entidades. Y de igual manera, como columna, ¿sí? Como columna. Voy a procurar llevar el mismo orden. Si aquí pongo departamentos, camas, empleados, aquí también departamentos, camas, empleados y así me sigo hasta el final. Luego, en esta matriz, yo lo que tengo que ir analizando es cómo se relaciona cada entidad con las demás entidades, ¿sí? Lo pueden realizar ya sea por columna o por fila. Yo en lo personal me acomodo más haciéndolo por columna, pero el resultado debe ser prácticamente lo mismo, ¿sale? ¿Qué hacemos? Empiezo con mi primer columna y digo departamentos.
un departamento, ¿cómo se relaciona con los demás departamentos? Pues para este caso de ninguna manera, no se relaciona de ninguna, ¿sí? Entonces por eso es el tache. Y así voy con el que sigue. Un departamento, ¿cómo se relaciona con las camas? Ah, bueno, pues el departamento tiene asignadas camas, ¿sí? Yo aquí le pongo tiene o tiene asignadas, como mejor me acomode, pero que yo entienda que aquí hay una relación, ¿sí? Y así voy sucesivamente con esto, ¿sí? Eh, cuando yo termino, voy con la siguiente columna y así sucesivamente. Esta matriz es muy interesante porque también le puedo llamar matriz de doble validación y tiene que ver con que cada relación de una entidad con otra la reviso 2 veces, ¿sí? Obviamente no en el mismo momento porque primero acabo esta columna y luego hago la otra, pero el primer ejemplo pues está aquí bien cerquita. Cuando yo termino de evaluar departamentos y me paso a camas, veo la relación desde la otra perspectiva. Una cama o las camas, ¿qué tienen que ver con los departamentos? Ah, pues las camas pertenecen a los departamentos, entonces yo coloco aquí esta relación. Entonces, de alguna manera yo ya la revisé 2 veces, por eso es de doble validación. Revisé departamentos con camas y camas con departamentos, ¿sí? En 2 momentos distintos, por eso es doble validación. Regularmente, en medio aquí se forma una diagonal, que es la que estoy poniendo en rojo, donde regularmente va un tache. No hay relación, salvo en casos muy específicos y particulares, que son cuando hay recursividad o relación consigo misma en una entidad. Aquí es muy claro, si yo digo, departamentos, ¿cómo se relaciona con departamentos? Pues de ninguna manera, ¿no? Cada departamento es independiente, entonces tache. Eh, una cama, ¿cómo se relaciona con otras camas? Pues de ninguna, ¿no? Cada cama existe porque existe y ya, ¿no? O sea, no tiene relación con las demás. Donde sí podría haber es, por ejemplo, aquí en empleados, ¿no? Donde un empleado dirige a otros empleados o un empleado supervisa a otros empleados, ¿no? Experiencias laborales, una no condiciona a muy específicos los casos donde encontramos esto, una recursividad, algo muy marcado. Y no siempre se da porque hay muchos casos donde empleados ni siquiera están en una misma relación, sino que los empleados los subdividimos en entidades distintas, como es el caso de la escuela, ¿sí? En la escuela ustedes saben que hay personal docente y personal administrativo. Pero no estamos en la misma entidad de empleados. ¿Por qué? Porque la información o los atributos que definen a un docente son distintos a los atributos que definen a un personal administrativo, ¿sí? A grosso modo, yo puedo decir y asegurar que un empleado administrativo no tiene horas frente a grupo, ni tiene horas de descarga, ¿sí? Y muchas otras cosas más, pero lo más claro es eso, ¿sí? No tiene horas frente a grupo, ni tiene horas de descarga. Entonces nos definimos por atributos distintos. Es como el paciente y el pariente. Ambos son personas, pero del paciente me interesan unas cosas y de su pariente otras poquitas, ¿no? No tan específicas como del paciente. Entonces, ambos son personas, pero se definen por atributos diferentes. En el caso de los empleados también puede pasar eso, que a lo mejor no los tengo en una misma entidad y eso depende de los atributos que necesites saber de cada uno, ¿sí? En este caso, según la redacción del caso de estudio, pues para todos los empleados necesito saber lo mismo, ¿sí? Lo mismo, su número de empleados, su nombre, su dirección, su teléfono, el sexo y demás. Y los diferencio porque en la categoría tengo qué puesto tienen o qué función desempeñan en el hospital. Entonces, en lo que resta de la clase quiero que trabajen esto.
Van a ir revisando, ya sea, les decía, por fila o por columna, hasta que terminen del llenado de la matriz, ¿sí? Y eso va a ser nuestra actividad 2. ¿Dudas con la actividad? No, profesora, ninguna. Bien, entonces les pido por favor que me den unos minutitos en lo que organizo las salas para que trabajen y mientras vayan pues compartiéndose el documento, viendo dónde lo van a hacer y pasándose esa información para empezar a trabajar. Yo me apuro a hacer las salas para que estén todos separados y ahí puedan trabajar pues un poquito más a gusto, ¿no? Sí, profesora.